Bueno, le comentaba justamente de este dato importante que se da a conocer ayer allá en los Estados Unidos en el tema de la inflación. Durante el mes de julio, el índice inflacionario fue de 8.5%, por debajo del 9.1% del mes de junio. Esto, pues, dicen varios analistas, pues puede considerarse como una desaceleración en el incremento de los precios. Son relativamente buenas noticias. Vamos a platicar con Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero. Paco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días. Bueno, alentadores estos datos, este dato que se da a conocer por parte de los Estados Unidos de la inflación, Paco. Sí, Juan Manuel, pues es un respiro a la inflación que había venido subiendo continuamente en los Estados Unidos desde niveles del 0.1% en abril del 2020 hasta niveles del 9.1% en junio del 2022. Esa alza pues es casi continua, Juan Manuel. Y bueno, pues en el mes de julio, este último dato que decías, la inflación mensual fue cero, no hubo inflación en el mes de julio, y con eso la inflación anual baja del 9.1 al 8.5 que mencionas. Pudiera ser que estemos viendo el techo, no solo por el dato en sí mismo, sino porque detrás del dato lo que está, Juan Manuel, es una baja en los energéticos, una baja importante en las gasolinas del orden del 5% y una baja importante en el combustóleo de dos dígitos, del orden del 11-12%, solo en el mes de julio. Así es que esta baja en los energéticos que se ha dado a nivel internacional en los últimos meses está haciendo que la energía en Estados Unidos en el último mes baje, y con eso la inflación pues da este respiro, una inflación cero en el mes y una baja en inflación anual al 8.5. Pudiéramos, Juan Manuel, no hay que cantar victoria porque la guerra no termina aún, porque todavía hay muchas disrupciones en los mercados internacionales, pero pudiéramos estar viendo el techo de la inflación en los Estados Unidos, es decir, que poco a poco, si se mantienen estos datos, estos precios de la energía o pudieran continuar con cierta baja, pudiéramos entonces estar viendo el techo de la inflación en los Estados Unidos, aunque, Juan, pues todavía hay mucha presión inflacionaria por absorber. Sí, quizás estamos viendo ya el techo de la inflación en Estados Unidos. Eso es lo que pues motiva la reacción de los mercados, y esto es lo que está detrás de este dato de inflación en Estados Unidos. Sí, es que como bien comentas, Paco, no hay que cantar victoria todavía, ¿no? Porque sí hay muchos factores que todavía podrían por ahí ensombrecer el panorama. Ahí está por si hiciera falta, ¿no? Esta tensión que se ha generado entre los Estados Unidos y China, pues a raíz de la visita la semana pasada de Nancy Pelosi a Taiwán, ya en una plática previa, una charla previa entre los ambos presidentes, el chino y el norteamericano, pues Xi Jinping había dicho, bueno, no juegues con fuego, le dijo a Joe Biden, ¿no? Y aún así, bueno, pues Nancy Pelosi se va justamente a Taiwán, y esto, repito, pues genera o hace pues que haya mucho más nerviosismo en los mercados financieros. Así es, Juan, la tensión, por si fuera poco, como bien dices, la tensión entre China y Estados Unidos va en aumento, y bueno, pues estas sí son palabras mayores, porque, bueno, por un lado Rusia invade Ucrania, y bueno, pues ahí sí hay más o menos consenso internacional en la condena a Rusia por esta invasión, aunque China siempre se mantuvo pues alejado y más bien del lado ruso, y ahora, bueno, pues estas tensiones directas entre China y Estados Unidos pues no ayudan en la estabilidad que se requiere para los mercados internacionales. Así es que, como bien decimos, no hay que cantar victoria. Sin embargo, estadísticamente lo que ha ocurrido es que los precios internacionales de muchos commodities han comenzado a bajar, y eso pues nos da este techo temporal, vamos a decirlo así,
en la inflación en Estados Unidos de 9.1% en junio a 8.5% en julio. Sin embargo, como te decía, Juan, todavía hay muchas presiones inflacionarias. Digamos, la inflación es muy alta, 8.5 sigue siendo muy alto. La inflación subyacente, el core inflation en los Estados Unidos, es 5.9, y la inflación al productor en ese país está en 11.3% y lleva pues básicamente 19 meses arriba la inflación al productor sobre la inflación al consumidor, y esa presión de costos pues todavía se tiene que absorber, de manera que pues no se puede captar victoria, pero por lo pronto pues sí es un respiro para las presiones inflacionarias en los Estados Unidos. Paco, dame 3 minutos, vamos a una pausa y regresando, pues también si abordas el tema de la inflación, pero el dato que se da a conocer antier por el INEGI aquí en México. Una pausa. Con mucho gusto, Juan. Estamos platicando en la línea telefónica con Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero, en relación pues a estas cifras que da a conocer ayer por parte de Estados Unidos, en donde pues se da el reporte de que el índice de inflación durante el mes de julio fue de 8.5%, muy por debajo del 9.1% del mes anterior. Esto, pues nos decía Paco, pareciera que se puede ver luz al final del túnel, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no hay que cantar victoria. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas presiones, hay muchas situaciones que pudieran todavía disparar el nivel de la inflación. Pero bueno, es un buen dato, una buena noticia, vaya, el hecho de que se haya presentado pues un nivel pues muy por debajo, repito, de este 9.1% del mes anterior. Algo, Paco, que no ocurrió pues en México, ¿no? Porque antier el INEGI pues también da a conocer el nivel de inflación en nuestro país al mes de julio, y resulta que fue de 8.15%. Pues superior al 7.99, si no mal recuerdo que estaba un mes antes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en torno a México, Paco? Porque bueno, en meses anteriores la inflación en nuestro país estaba mucho más baja que en los Estados Unidos. Así es, Juan. Sí, mira, como decías, es un buen dato en la economía de Estados Unidos, es un respiro el hecho de que en julio no tuvieron inflación. Y eso hace que la inflación anual baje allá, porque hubo una baja en los precios de los energéticos bastante importante. La gasolina bajó casi 8% y el combustóleo bajó 11% solo en el mes de julio. Y allá se refleja en esta no inflación en julio y esta baja en la inflación anual. Sin embargo, en México, pues para no variar, Juan, las cosas muy mal manejadas. Primero se tuvo un proceso inflacionario al que se le echó literalmente gasolina a ese fuego, con el alza en los precios de las gasolinas y el impuesto a las gasolinas. Estoy hablando de pues desde el año pasado, cuando empezaron a subir fuertemente los precios internacionales del petróleo. Y en México, bueno, pues se mantuvo ese impuesto. Eso generalizó el alza de la inflación en México de manera muy rápida. Y luego se puso pues mal llamado subsidio, y digo mal llamado, Juan, porque en México las gasolinas no se venden por debajo de su costo de producción, no hay subsidio. Lo que hay es que se quitó un impuesto. El impuesto es un sobreprecio, y ese sobreprecio es una distorsión terrible sobre cualquier precio. Y bueno, lo que se hizo en México es disminuir, quitar este precio, este sobreprecio, este impuesto a las gasolinas, y entonces la inflación en México, subió a menor velocidad, pero se ha seguido generalizando por otros factores en nuestro país, de manera que en estos momentos, mientras en los Estados Unidos sí baja el precio de las gasolinas con la baja en el precio del petróleo, en México no bajan los precios de las gasolinas con la baja en los precios de los petróleos, porque ya le quitaron el impuesto.
y aunque no bajan, se mantienen en estos niveles y siguen, digamos, ejerciendo presión de costos sobre el resto de los precios, mientras que otros mercados que generalizaron su alza, pues continúan sus precios subiendo, como es el caso principalmente, Juan, ahora de los alimentos. En muchos mercados de alimentos tenemos presiones pues de oferta y de demanda. De oferta porque muchos productores están produciendo menos, entre otras razones, pues, por disrupciones en cadenas productivas, pero también por la inseguridad, por la falta de Estado de Derecho, por los robos en carreteras, por el cobro de piso, que es gravísimo, y por el lado de la demanda, Juan, pues el hecho de que crezcan las remesas y el hecho de que el sector público esté gastando tanto dinero en sus llamados programas sociales, que no son más que programas electoreros, estos dos factores, las remesas y el gasto gubernamental, generan mayor demanda en bienes de consumo cuando la oferta se está contrayendo por estos otros factores de inseguridad que comento. Entonces, mientras que en Estados Unidos bajan los precios de las gasolinas, en México no pueden bajar porque ya se les quitó el impuesto, pero ya se generalizó el alza en otros precios y estas disrupciones en mercados de oferta y demanda hacen que los alimentos sigan subiendo, de manera que en general en México la inflación sigue subiendo, como bien dices, a 8.15, mientras que en Estados Unidos baja a 8.5. Y bueno, pues si se mantuvieran estos precios internacionales del petróleo o pudieran seguir bajando, veríamos que la inflación en Estados Unidos habría tocado techo en el mes de julio, si esto continúa, mientras que en México va a seguir subiendo porque los mercados de los alimentos siguen con muchas presiones inflacionarias. En México, Juan, la presión inflacionaria está porque la subyacente, el corazón de la inflación está en 7.7 y la inflación al productor está en 10.1%. Esas presiones inflacionarias en México las vamos a seguir viendo al alza por esta diferencia que te comento. Paco, ¿no funcionó o no ayudó en nada a mitigar justamente pues este incremento a la inflación, este plan que presentó el gobierno, que fue, si no mal recuerdo, por ahí de mayo, ¿no?, para contener justamente el incremento de la inflación? Muy poco, Juan, muy poco. Yo te diría que lo que principalmente ayudó a pues frenar un poco la velocidad de alza de los precios fue esta situación de quitar el impuesto a las gasolinas. Eso contuvo un poco el alza en los precios de las gasolinas. Prácticamente la gasolina de alto octanaje está en 26 pesos. Probablemente podría estar en 28 pesos si no se hubiera hecho eso, o 29 pesos. Así es que sí ayudó en términos de desacelerar un poco la velocidad de la alza, pero el resto de las medidas pues francamente no han tenido impacto porque la velocidad de alza es muy fuerte en muchos mercados de alimentos. Estamos viendo inflaciones del orden del 15% en alimentos, poco más o menos, y estamos viendo inflaciones de más del 20% en lo que son agropecuarios. Y esto es una presión altísima sobre la inflación. Las medidas que mencionas realmente fueron, pues como todo en este gobierno, verdaderamente lamento decirlo, porque uno como ciudadano y como economista quisiera analizar y ver que las cosas funcionan realmente, pero estas medidas fueron ocurrencias otra vez del presidente, del secretario de Hacienda, de la secretaria de Economía, ocurrencias meramente que no han tenido un impacto significativo en la contención del alza en la inflación. Algunos dirán, la inflación en México es menor que en los Estados Unidos. Bueno, sí, todavía 8.15, principalmente por esta situación de quitar el impuesto a las gasolinas, cosa que yo aplaudo. Dicho sea de paso, durante muchos años dije, el gobierno es adicto al impuesto en las gasolinas. Qué bueno que lo hicieron,
lo hicieron tarde, y ahora Sí. que lo hicieron, ya se desordenaron otros mercados por otras razones. Y estas medidas ocurrentes de bajen algunos precios y bajan algunos impuestos, pues no han sido suficientes, Juan, y no han funcionado, porque lo que se tiene que hacer es un ordenamiento desde el origen de oferta y demanda, y estas presiones de exceso de demanda por parte de las remesas, pero sobre todo por parte de las finanzas públicas, sí, no ayudan a la contención de los precios en general. Muy bien, Paco, en 30 segundos, a reserva de platicar mañana nuevamente contigo, porque bueno, hoy el Banco de México pues dará a conocer su decisión de política monetaria. ¿Estás en línea con lo que consideran muchos analistas, 0.75% de incremento de las tasas? Sí, por lo menos va a subir 75 puntos base la tasa el día de hoy. Digo por lo menos porque ojalá el Banco de México pues esté tomando en consideración esto que digo, pero sí, hoy por lo menos subirán las tasas 75 puntos base hasta el 8.5 las tasas de interés del Banco de México. Perfecto. Aquí en nuestro país. Muy bien, Paco, nos escuchamos mañana. Con todo gusto, Juan Manuel, nos escuchamos mañana. Gracias, buen día. Francisco Gutiérrez, nuestro analista económico y financiero. Y bien,